Canto, mira qué lindo. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que Él lo hace con amor. Mira qué lindo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti para ofrecernos, Señor, para estudiar tu palabra, recibir alimento, Padre, y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos también a recordar el día de hoy ese sacrificio tan excelente, Padre, que ha sido el medio para que tú nos aceptes, planeado por ti y ejecutado por tu Hijo. Te bendecimos y te alabamos, porque sin tu Hijo nada somos. Sin el Espíritu Santo que nos hace que de dentro de nosotros corran ríos de agua viva, sin el Espíritu Santo que nos ayude en el cambio, cada día nada somos, también, Padre. Esta mañana pues nos ponemos en tus manos, te alabamos, te glorificamos, te dedicamos nuestro canto, Señor, nuestro estudio y todas las cosas que hacemos aquí. Solo buscamos que tú seas engrandecido. No queremos ser una iglesia sin ti, sino una iglesia que vive y ejecuta tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es La Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que va a abarcar algunos domingos hasta que nos alcancen los libros del Nuevo Testamento para estudiar el tema. El estudio de consejería que hemos estado teniendo anteriormente lo vamos a retomar en mensajes aislados posteriormente. Pero el día de hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante y el cual no quiero que se pierda. Porque de este tema dependen sus convicciones y también, hermanos, la información que usted va a transmitir a otras personas. Hablar de la iglesia del Nuevo Testamento es hablar de nosotros mismos. Porque no somos ni menos iglesias que los del primer siglo, ni más que ellos, sino parte del mismo cuerpo de Cristo. Así es que cuando hablemos de este tema, veámoslo como lo que es, un reflejo de lo que somos o deberíamos ser. No es extraño a nosotros, hermanos, sino que nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso he puesto la primera imagen en el PowerPoint, donde aparecemos todos los que salimos en la foto. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen? Las personas, hermanos, tienen poco conocimiento acerca de la palabra iglesia y ello contribuye a diferentes errores en la vida de las personas. Unos, por ejemplo, van a cualquier iglesia, no importa la iglesia que vayas, de hecho incluso se compuso un canto al respecto, no me importa la iglesia que vayas, dice el canto. Otros, hermanos, no saben qué opinar sobre diferentes iglesias que existen el día de hoy. Se les pregunta acerca de las iglesias y no saben qué opinar.
Nada más para que se den una idea de lo errado que puede estar una persona. Esta semana leí una noticia con tristeza. Un hombre que tiene una iglesia de 3,000 miembros, hermanos, 3,000 miembros. Se levantó el domingo a la hora de estar dando el estudio dominical y le comunicó a la iglesia que él y su esposa se habían hecho católicos. Una iglesia de 3,000 miembros, donde el predicador se para a medio culto y le dice a la iglesia que él y su esposa se han hecho católicos. Cuando descubrí que esta iglesia era pentecostés, no me sorprendió la noticia, porque esas personas son muy ignorantes de la palabra de Dios. No conocen la Biblia y solamente viven de experiencias y de una fe por vista, no una verdadera fe. Porque la fe que la Biblia nos enseña, hermanos, es a través del conocimiento, y dice no por vista, sino por fe. Una fe basada en el conocimiento. Es lamentable que suceda ese tipo de cosas con una iglesia idólatra, una iglesia, hermanos, que menosprecia la verdadera persona de nuestro Dios y que tiene tantos ídolos y tantas cosas desagradables en su seno. Pero este hombre se convirtió a causa de que no sabe ni cuál es la iglesia a la que él pertenecía. Cuando a las personas se les pregunta, hermanos, acerca de las diferentes tipos de iglesias, hay un grupo que dice, todas las iglesias se van a salvar. Algunos más moderados dicen, bueno, algunos de esas iglesias, si es que creen que la salvación es por obras, y piensan que si cierta persona se porta bien en una iglesia, esa persona se va a salvar. Están haciendo una salvación por obras. Eso es una herejía. Si eso fuera verdad, aún los musulmanes se van a salvar. ¿Usted qué cree? ¿No hay gente buena en los musulmanes hablando de nuestra regla para juzgar a la gente buena? Delante de los ojos de Dios no hay gente buena. La Biblia nos enseña, todos se desviaron a una, todos se perdieron, y dice Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, ni siquiera, dice la Biblia, uno. Pero nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra regla y creemos que, como hay muchas iglesias, de ellas se van a salvar algunos. Otros hermanos prefieren no opinar al respecto, prefieren no decir nada, pero ambos están en un grave error, hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos deben y están obligados a saber defender y presentar sus convicciones con la Biblia. El apóstol Pedro mandó lo siguiente, pon el siguiente PowerPoint, por favor, vean ese diagrama. El apóstol Pedro mandó lo siguiente a la iglesia, hermanos, cuando escribió su primera carta. Dice lo siguiente, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estas son las dos cosas que no deberían hacer. En lugar de estarse amedrentando por los que los están persiguiendo y por los que los están acusando delante de los magistrados y de los demás, dice, no os conturbéis. En lugar de eso les dijo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y añadió, y estad siempre preparados. ¿Cuándo uno debe estar preparado, hermano? Siempre, dice el pasaje. Y la palabra preparado indica que hubo un proceso de estudio por el cual la persona llegó al estado de preparación. Decimos que alguien está preparado cuando esa persona ya atrás de él se capacitó y ahora ha entrado a un estado en el que ya tiene los conocimientos. Por eso dice, estad siempre preparados. Y luego dice el propósito para presentar, ¿qué, hermanos? Defensa. ¿Qué debe hacer el cristiano delante de aquel que lo acusa? ¿Presentar qué, hermanos? Defensa. El cristiano está obligado a presentar defensa. Lo que nos indica el pasaje es, hermanos, que el cristiano, al llenarse del conocimiento de Dios, está preparado para presentar defensa. No se trata de si te gusta o no te gusta. Este es un mandamiento. Todo cristiano debe estar preparado para presentar defensa. La palabra defensa que aparece en el texto original, hermanos, es la palabra apología, un discurso que uno presenta para defender alguna cosa. Pero vean lo que dice a continuación del pasaje. ¿Ante quién se debe presentar defensa? Ante todo aquel dice, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando la gente te interrogue, te va a preguntar por razones. Y cuando te pregunte por razones, tú tienes que dárselas. Estás obligado. Aquella persona que no tiene razones de su esperanza, no tiene una esperanza.
lo único que tiene, hermanos, es una fe endeble, que no le permite estar firme y que lo único que causa en la vida de... Ayuden, por favor, hermanos, a la hermana con el niño. Ya saben, las que tienen experiencia se acercan a ella, la sacan afuera y le ayudan a que se tranquilice. Por favor, acomídanse, hermanos. La palabra de Dios te obliga a presentar defensa. No se trata, hermanos, de si quieres o no. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen que presentar defensa, hermanos? Tenemos que hacerlo. La iglesia no es una iglesia pasiva. La Biblia le ha ordenado que presente defensa, que se defienda, que tenga elementos para dar razón de su esperanza. Porque si tienes una esperanza, tienes que tener la capacidad de poder presentar defensa por esa esperanza. Está ordenado, dice, está siempre preparado, no es a gusto del cliente, se te ordena, se nos ordena, te guste o no, tienes que presentar defensa. Ahora, las circunstancias lo exigen. Hoy en día aún a los católicos se les está enseñando a defender su fe. Ya encuentras en internet páginas que dicen católico defiende tu fe, y luego llegan los cristianos, que son los que están en la verdad, y se ponen con un católico que ya leyó esas cosas y no sabe el cristiano qué contestarle. Pasamos vergüenzas por falta de aprendizaje. Todos estamos obligados a defender nuestra fe. Siempre dice, están siempre preparados. Ahora, hermanos, si tienes alguna esperanza definida, el texto te dice, defiéndela. Tenemos la responsabilidad de dar razones bíblicas de lo que nosotros creemos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es estudiar a la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, a nosotros, para saber, hermanos, las características de la iglesia y si nosotros estamos obedeciendo la palabra tal cual ellos lo hacían. El día de hoy les voy a comenzar enseñando acerca de un estudio panorámico. Dale clic, por favor, a la siguiente. Vamos a estudiar, hermanos, en primer lugar lo que es un estudio panorámico. Las primeras 4 partes de mi estudio incluyen el estudio panorámico, las herramientas, las secciones y las excepciones acerca de este tema. Si tú te vas a poner a estudiar la iglesia del Nuevo Testamento, tienes que primero, hermanos, aprender a estudiar. Porque hay muchas personas que no saben estudiar la Biblia y entonces dicen cosas de la iglesia que la palabra de Dios no enseña. Una cosa, por ejemplo, que ustedes van a aprender el día de hoy es que el hecho de que seas una iglesia no te hace iglesia del Señor. La palabra iglesia no contiene en sí mismo la idea de que por lo tanto pertenece a Dios. La palabra iglesia sola no tiene un significado para indicar, hermanos, que pertenece uno a Dios. Así como lo oyes, el hecho de ser una iglesia no te hace parte de Dios. Hay unas características que definen y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es un estudio panorámico, hermanos? Comencemos primero definiendo esta parte, para que ustedes vean. ¿Qué es un estudio panorámico? El diccionario de la Real Academia dice que la palabra panorámico significa algo que permite contemplar, estudiar o exponer una cuestión en su conjunto. Eso es lo que es un estudio panorámico. Cuando hablamos de la palabra panorámico, estamos hablando de que vamos a estudiar una cuestión en su conjunto. No es lo mismo pararse allí afuera de la puerta y mirar hacia allá y ver un árbol, que pararse a mero arriba, desde una altura considerable y ver todos los árboles. Cuando ves todos los árboles, tú puedes comparar un árbol con otro y ver todo en su conjunto, si uno es más pequeño, si uno es más grande, si uno es más hermoso. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar donde se permiten vistas panorámicas? Por ejemplo, sales aquí en la carretera a Zapotlanejo, te vas por la de Cuota y hay un mirador. Cuando te subes al mirador, ¿qué es lo que ves a tu alrededor? Todo el panorama, ves todos los árboles. ¿Se ve hermoso, hermanos? Sí, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un estudio panorámico. En lugar de dedicarnos a estudiar, por ejemplo, solo una carta del Nuevo Testamento o solo un libro acerca de la iglesia, lo que vamos a estudiar es todo el Nuevo Testamento donde aparece la palabra iglesia. Dale, por favor. El panorama lo sacamos de todo el Nuevo Testamento. No vamos a estudiar el Antiguo Testamento en esta ocasión, solo el Nuevo Testamento. Y por último, la que sigue. Allí donde aparezca la palabra iglesia. Si tú te vas a poner a estudiar, hermanos, tienes que ir estudiando donde aparezca la palabra iglesia. Ahora, ustedes van a ir aprendiendo la diferencia que hay en la actualidad a los elementos o recursos
que había en la antigüedad. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, hermanos? 27 libros, de los cuales la mayoría son cartas. Y de esas mayoría, al menos Pablo escribió 13. De todas esas, si tú te pudieras a estudiar el Nuevo Testamento, la palabra iglesia, sin ningún recurso actual, imagínate que estás en el primer siglo, ¿cuántos libros tendrías que leer? 27 libros. Tendrías que ir libro por libro, desde el capítulo 1 de Mateo hasta el capítulo 28, buscando la palabra iglesia. ¿Cuánto te tomaría estudiar Mateo, Marcos y hasta Apocalipsis buscando la palabra iglesia si no tuvieras ningún recurso y tuvieras que leerlo todo? ¿Quién de ustedes ha leído todo el Nuevo Testamento? ¿Cuánto se tardó, por ejemplo, hermana Betty, en leerlo todo? Pero hablo yo lo he leído de propósito, de principio a fin. Yo digo, en esta semana me lo voy a leer. Permítanme, hermanos, ¿saben qué pasó aquí? ¿Se apagó o qué? Cuando tú te pones a leerlo, quiero que noten con atención y aprecien lo que hoy tenemos, hermanos, porque eso es lo que está pasando. Cuando tú te pones a leer el Nuevo Testamento, en un mes te lo puedes leer. Una carta, hermanos, una sola carta te la lees, si eres buen lector, en unos 7 minutos. Una carta en 3 minutos, por ejemplo, la de Tito. Si eres buen lector, en un ratito te lees una carta, no son largas. La carta que más te va a tomar es 1 Corintios y Romanos, son las cartas que más te van a tomar tiempo. Y el libro de Apocalipsis, que también es un libro carta. Pero si eres buen lector, en un mes, en menos de un mes, te lees todo el Nuevo Testamento. Digamos que eres buen lector. Pero en todo ese tiempo, en un mes, hermanos, vas a tener que ir tomando nota de cada vez que te encuentres la palabra iglesia en cada libro. Empiezas el Evangelio de Mateo y apuntas la palabra iglesia. Ahora, observa las herramientas que tenemos el día de hoy. Fíjate la diferencia, ahorita que lo pongan. Si eso te tomaba, digamos, un mes estudiar eso, ahorita vas a ver lo que toma el día de hoy es hacer un estudio panorámico de esta palabra. Y el estudio panorámico lo puedes hacer de cualquier palabra. ¿Quieres estudiar la palabra Cristo? Vas a ponerte a leer todo el Nuevo Testamento para buscar la palabra Cristo, para hacer un estudio panorámico. ¿Quieres ponerte a estudiar la palabra amor? Vas a tener que leer todo el Nuevo Testamento. ¿Se volvió a apagar la computadora? Es que no está cargando, oigan, por eso se apaga. Hay que desconectarlo aquel y checar que lo conecte bien. Si el foquito verde no está prendido, no está cargando la computadora. Déjenme arreglo eso, hermanos, para que no nos... ¿Le vas a poner otro? Okay. Para que no nos estemos atrasando, porque necesito que ustedes vean el PowerPoint, por eso lo puse. Si tú vas a estudiar cualquier palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento, tú tienes que hacerlo libro por libro para tener una idea de un estudio panorámico. Es decir, ver cómo cada libro, cada carta modifican el pensamiento de una palabra de acuerdo al contexto en el que aparecen. Y es que las cartas en los libros del Nuevo Testamento, hermanos, sobre todo las cartas, son circunstanciales, lo que indica, hermanos, que una circunstancia fue la que ocasionó que se escribiera o se dijera algo en un contexto determinado. ¿No está cargando tampoco? Sí, ok. Pásamela, ¿no? Permítame. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos encontramos que hay varios recursos en la actualidad para estudiarla, recursos que no había en la antigüedad. La primera diferencia que hay entre la antigüedad y hoy es que los cristianos, algunos no tenían los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunos de ellos tenían, por ejemplo, 10 cartas, algunos tenían una sola carta. Y con el tiempo las copias empezaron a multiplicarse y fue como ya se completaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo que encontramos también es que no tenían los 27 libros porque no todos escribieron al mismo tiempo.
Los libros del Nuevo Testamento abarcan desde el año 50 hasta el año 100 aproximadamente de nuestra era, hermanos. O sea que cuando se escribió, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, Apocalipsis no existía. Cuando se escribió Primera Tesalonicenses, el libro de Mateo no existía. Todavía no se escribía, si las fechas están en lo correcto. Lo que hace hoy las personas es que se ponen a leer Primera Tesalonicenses y para entenderlo se van al libro de Apocalipsis. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Porque cuando recibían la carta del Nuevo Testamento, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, los cristianos no ocupaban leer Apocalipsis para entender la carta de Primera Tesalonicenses. Y peor aún, hermanos, algunos se van a otros libros que nada tienen que ver con ello y los tuercen. Lo mismo sucede, hermanos, cuando te pones a estudiar el libro de Apocalipsis y te pones a leer el Evangelio de Mateo para entender Apocalipsis. No tienen nada que ver en ese sentido, porque cada libro es circunstancial, es concreto, dirigido a una iglesia en particular y también con sus circunstancias distintas y sus receptores distintos, pero también, hermanos, contienen los elementos para entenderse por sí mismo. Un estudio panorámico se hace cuando ya conoces todas las cartas y libros del Nuevo Testamento. Esta semana estudiaba con uno de mis alumnos que le doy clase los jueves y los martes, y yo le decía, un día siéntate a escuchar a la persona que predica, siéntate a escucharla. Y cuando la estés escuchando, apunta cada uno de los textos que usó. Haz una lista. Y le dije, normalmente algunos usan más de 10 versículos. Si esa persona usó 20 versículos, después cuando haya terminado, si esos 20 versículos, uno fue de Mateo, otro fue de Lucas, uno fue de Hechos, otro fue de Apocalipsis y otros de Romanos, otro del Antiguo Testamento, luego ve y pregúntale, ¿leíste todos los libros para agarrar un versículo de ellos? ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo hizo. Y ese es el problema, que tuercen la palabra de Dios por aislar los versículos de su contexto original. Porque la persona que ya los usa es porque ya conoce bien ese libro, ya conoce el párrafo donde está sacando el versículo, ya conoce el propósito de ese párrafo, ya conoce la naturaleza de una carta y ya conoce de manera detallada el libro que está usando. ¿A cuántos de ustedes les dejaron leer algún libro en la escuela, hermanos, en la secundaria o en la preparatoria? A algunos de ustedes lo hicieron. ¿Alguno que se acuerde de qué libro le dejaron? A ver, Elías. ¿Cuántas páginas tiene el de Robinson Crusoe más o menos? ¿Cuántos de ustedes saben que tiene 250? No lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Quién fue Robinson Crusoe? Pues alguno que cruzó. ¿Ven, hermanos? Esto es lo mismo en la Biblia, solo que a la Biblia se le ha dado un sentido que no tiene, hermanos. Se le ha quitado su naturaleza. Cuando nosotros leemos la Biblia, la debemos leer como cualquier otro libro. No es cualquier otro libro, pero a la hora de leerla se lee exactamente igual. Si usted escuchó al predicador usar 20 versículos y de diferentes libros, hermanos, ese predicador debe de decirle qué había detrás del versículo 19 si usó el 20. No me lo sé. Pues es que yo leí un libro que a eso se refiere. No, eso lo hace un predicador. Eso lo hace un flojo, eso lo hace una persona que no es responsable, eso lo hace una persona que no sabe capacitarse o que no está preocupada por lo que Dios va a decir. Cualquiera de ustedes que se meta al muro del Face, esta semana publiqué una imagen que decía, el que no lee la Biblia, a la hora de estar en la predicación no sabe cuándo termina de hablar Dios y empieza a hablar el hombre. El que no lee la Biblia, a la hora de estar en la predicación, no sabe cuándo termina de hablar Dios y comienza a hablar el hombre. Eso es algo muy grave, hermanos, porque nos está indicando que nosotros podemos ser engañados. Yo los puedo engañar. ¿Saben ustedes que los puedo engañar? Yo no los engaño, pero podría hacerlo. Yo podría engañarlos, porque ustedes me tienen confianza. Es más difícil, hermanos, que el predicador predique en una audiencia donde no lo conocen y donde tiene que convencerla, o que predique en una iglesia donde todos lo conocen y todos los domingos ya le creen. Es más fácil hacerlo ahí, porque ya te comes el mensaje pensando que el hermano lo está haciendo bien. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que pasa. Tenemos que ser personas
dedicadas. Vamos a ver las herramientas. Dale, por favor. Miren, una de las primeras herramientas que tiene el día de hoy usted es un software. Un software es un conjunto de programas. Es decir, hay muchos programas dentro de en el que usted puede hacer diferentes tipos de búsquedas. Yo, por ejemplo, con un programa que tengo, puedo buscar todos los libros del Nuevo Testamento donde aparezca la palabra iglesia y con un clic los copio y los paso a una hoja en blanco, que fue lo que hice y lo van a ver. Este software le permite a uno incluso ver un diagrama del texto en el texto original. Le permite ver cuál es el texto original, comparar los textos que se parecen, y le permite leer diferentes tipos de versiones al mismo tiempo, 5, 10, las que usted quiera, en español, en inglés, en latín, en lo que usted guste. Ese software yo lo tengo. Dale por favor al que sigue. También usted puede utilizar el día de hoy un buscador o una Biblia en internet. Usted simplemente pone, por ejemplo, Biblia Gateway, y esa Biblia le pone ahí una palabra y le da todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde aparecen y se los puede leer todos y hasta usted puede ver cuántos son, 108 versículos. Por ejemplo, si ponemos a buscar la palabra iglesia nos da 108 versículos. Seguimos. También tiene usted el día de hoy una concordancia, un libro físico como ese que está ahí, yo lo tengo, es un libro muy grueso, donde usted se va por orden alfabético. ¿Qué palabra le gusta, por ejemplo, para buscar? ¿Quiere usted buscar cuántas veces aparece la palabra Pedro? Usted se va a la P y luego ve por orden alfabético y por orden del Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, todos los libros donde aparece la palabra Pedro. Si usted quiere saber si alguna vez Pablo mencionó a Pedro, usted puede buscarlo allí y se da cuenta si lo hizo o no. ¿Usted quiere saber si alguna vez Pedro mencionó a Pablo? A ver, hermanos, díganme una carta donde Pablo menciona a Pedro. Pablo, dije, no Pedro. Donde Pablo menciona a Pedro. ¿En cuál otra parte de Gálatas? Ese no es Pablo, el que escribe, ese es Lucas. ¿Ya ven? Esa es una mala información. ¿En qué otra carta, hermanos? Ahí está 1 Corintios en el capítulo 9. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como la trae Cefas y los otros hermanos. Ahí está 1 Corintios capítulo 1. Unos dicen yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y yo soy de... ¿Menciona Pablo a Pedro? Sí. Una donde mencione ahora sí Pedro a Pablo. Segunda de Pedro, como nuestro amado Pablo ha escrito casi en todas sus epístolas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. ¿Ven? Lo hay. Lo puede usted encontrar en una concordancia de Strong. Seguimos. Ahora, fíjese cómo funciona. Este es el software, hermanos. Este se llama Bible Word. Y este software tiene un montón de herramientas. Yo lo único que hago es darle clic a la palabra iglesia que aparece en el texto original. Ahí en Mateo 16, 18 aparece la palabra iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Usted le da clic a la palabra y le aparecen a un lado todos los textos donde aparece la palabra iglesia. Absolutamente todos, no le falta ninguno. Si en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia en un verso, ahí va a aparecer y usted puede ir leyendo uno por uno con solo darle clic y puede saber qué dice. ¿Cuánto nos tarda darle un clic? ¿Cuánto les tardaba a nosotros hacerlo este trabajo hace 2000 años? Un montón de tiempo, hermanos. Hoy lo haces en un clic y ni eso hacen algunos el día de hoy porque no saben ni usarlo o son flojos porque tienes que leer 308 versículos, eso sí. Eso no lo puedes dejar de hacer. Si vas a estudiar el tema, tienes que leer 108 versículos. Yo puedo decirles en todos esos textos en qué tema está apareciendo la palabra iglesia, porque los leí y porque los he leído un montón. Este estudio no lo estoy dando nada más hoy, lo he dado muchas veces. El estudio de la iglesia del Nuevo Testamento. Vean la herramienta, hermanos. Puedes ver un diccionario allá a un lado, allá te dice la definición de la palabra griega, te dice también, hermanos, allá en una herramienta cuántas veces aparece y te los pone por orden y te dice, la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo es el 2%, por ejemplo. Hasta por porcentaje. El día de hoy no te puedes quejar, tienes un montón de herramientas. Seguimos. Fíjate bien.
Le das tu clic y te aparece exactamente, allá está un diccionario, pero no alcanza a salir. Dale por favor a la que sigue. Ahora tienes tú esta herramienta en internet. Cualquiera que tenga internet tiene esta herramienta. Allí tienes un montón de versiones. Allí, por ejemplo, está la Reina Valera 1960. Le das clic ahí y cambias la versión que quieras. Te da la nueva versión internacional, la nueva Biblia del pueblo, te da la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos, la palabra en lenguaje sencillo, la nueva Biblia española. Te da todas las versiones que tú quieras. Lees ruso, también te da versiones en ruso. Lees inglés, también te da versiones en inglés. Lo que tienes que hacer tú es allí, en ese cuadrito, poner la palabra iglesia. Cuando tú la pones, dale por favor a la que sigue, debajo aparecen los textos numerados, donde aparece la palabra iglesia y te las pone en negritas. Todos, hermanos, todos los que quieras, te los pone en negritas. Lo único que tienes que hacer tú es tomar nota de todos esos. ¿Quieres buscar otra palabra? Te hace exactamente lo mismo. Vas viendo libro por libro. Miren, en el Evangelio de Mateo, ¿cuántas veces aparece la palabra iglesia? En 2 pasajes. Ahí está, Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Y luego va a Hechos 2:47, donde aparece la iglesia, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a ¿quién? Los que habían de ser salvos. Dale por favor a la que sigue. Hasta ahí. Ven ustedes, hermanos, ese es el otro asunto, que ahora tienes un montón de herramientas para hacerlo. Cualquiera de ustedes puede hacer un estudio panorámico. No necesita ser predicador. ¿Le quiere estudiar una palabra? Métase a esa página, póngala y póngase a leer libro por libro. Seguimos. Ahora, lo que tiene que considerar, hermanos, a la hora de estudiar la palabra, es lo que dije hace un momento, dale, que el Nuevo Testamento se divide en secciones. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas generales, que en la Iglesia Católica les llaman cartas católicas, porque son cartas dirigidas a más de una iglesia. Está la de Hebreos, la de Santiago, la de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Tercera de Juan y Judas. Y tenemos las cartas paulinas, y luego tenemos el libro de los Hechos y un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. A la hora de estudiar usted la palabra iglesia, tiene que estudiar por diferentes fechas, diferentes autores y diferentes circunstancias. O sea que la palabra iglesia va a ser modificada dependiendo del lugar que aparece. Usted no le va a dar el mismo significado, hermanos, en cada carta, porque cada carta le va a dar un significado dependiendo de la oración en la que aparece. Y tiene que considerar las fechas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, la palabra iglesia se usó, hermanos, en un contexto en que la iglesia todavía no está establecida. Dice Mateo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. ¿En qué tiempo está el verbo? Futuro. ¿Y iglesia? ¿Ya está la iglesia establecida? No, pero ese libro ya se escribió cuando la iglesia ya estaba establecida. Si la fecha correcta es el año 70 o 60 y tantos de que se escribió ese libro, entonces ya estaba la iglesia establecida y ese libro se dirigió a la iglesia. Ese libro tiene al menos 3 audiencias. La audiencia original cuando Cristo está predicando, la segunda audiencia, la iglesia que recibió el libro, y nosotros seríamos la tercera, porque seríamos parte de la segunda audiencia. Ya estamos viendo este hecho como histórico de que ella lo recibió. Y así, Primera Tesalonicenses, Segunda Timoteo, Tito. ¿Hay algún libro que no mencione la palabra iglesia? Sí, sí lo hay. ¿Significa eso algo malo? No, no significa algo malo. Simplemente las circunstancias no requerían que mencionara la palabra iglesia, porque va a encontrar que hay libros en los que no aparece. Seguimos. Aquí les doy otra lista igual, miren, de los evangelios. Dale a la que sí. Ahora, cuando usted empieza a estudiar la palabra iglesia, usted aprende que hay excepciones. O sea, lugares en la Biblia donde la palabra iglesia no se refiere a la iglesia. Miren qué laberinto o trabalenguas me acabo de aventar. ¿Aparece la palabra iglesia donde no se refiere a la iglesia? Sí. 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 Porque la palabra iglesia no se refería a un aspecto religioso. La palabra iglesia era una palabra común para hablar de un grupo de personas reunidas para hacer alguna cosa. Sobre todo cuestiones de Estado, que son las que se mencionan. Por ejemplo, vea este texto, versículo 32 del libro de los Hechos. Vean lo que dice. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la iglesia, en el texto original dice la iglesia o la concurrencia, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Saben para qué se habían reunido ahí? Querían matar
querían hacer daño a los apóstoles, al apóstol Pablo. No sabían para qué, pero los que los juntaron querían hacerle daño. ¿Para qué estaba reunida esa iglesia? ¿Para hacer bien o mal? Y el hecho de que se le llame iglesia, la hace iglesia. No, la palabra iglesia significaba asamblea, reunión. El hecho de que aparezca la palabra iglesia en el texto original y en el español la tradujeran concurrencia, nos indica que la palabra iglesia se usaba para un grupo de personas. ¿Ha visto esa concurrencia que hubo porque mataron a una muchachita ahí en el periférico con un camión? ¿Cómo se llenó el centro de los de la UNAM? Creo que fueron los de la UDG. Los de la UDG, ¿verdad? ¿Cómo se llenó ahí el centro? Un montón de gente. ¿Qué estaba haciendo? Era una ¿qué? Concurrencia, una reunión, una especie de asamblea. Ahora siga leyendo, por favor, el versículo 39 y 41. Dice el 39, y si demandáis alguna otra cosa legítima, ¿qué? Asamblea o qué? Iglesia, se puede ¿qué? Allí mismo les dice, si ustedes demandan algo, lo que acaban de hacer no está bien, hagamos una legítima asamblea, una legítima reunión o iglesia. Y luego dice el 41, y habiendo dicho esto, despidió ¿qué? La iglesia. En el texto original no dice asamblea, hermanos, en todos los textos dice iglesia, que es la palabra griega que se utiliza para iglesia. No hace diferencia en este texto y en los demás textos. Usted puede irse a Hechos capítulo 5, versículo 11 y decir, y vino temor sobre toda la iglesia. En el griego dice iglesia. Y usted puede ir a este versículo y en el griego dice iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué utilizan la misma palabra? Porque era una palabra común. Ahora, una cosa que sí aprende es que no toda iglesia es una iglesia. ¿Sí o no? Pero tampoco, hermanos, la palabra iglesia contiene en su significado el sentido de que es de Dios. La idea errónea que hoy se tiene de que como iglesia es una palabra compuesta, la palabra eclesia dicen es una palabra compuesta de él y del verbo cleo, que significa llamar. Le dicen significa afuera, porque es una preposición que indica un movimiento de salida. Y luego te dicen, lo hacen metafórico el término y te dicen, eclesia significa los llamados fuera del mundo para servir a Dios. Eso es mentira, nunca significó esa palabra. Es una total mentira eso. Nunca significó eso esa palabra. Es una ocurrencia que se le dio a alguien que convirtió el término literal en metafórico. Y póngale ese significado allí, a ver si tiene sentido. Allí aparece eclesia. Y póngale, los llamados fuera del mundo para servir a Dios. ¿Esos estaban sirviendo a Dios? Querían matar a Pablo, querían hacerle daño. ¿Estaban sirviendo a Dios? No, no existe ese significado, hermanos. Se lo dieron como metafórico y eso es torcer el texto. La palabra iglesia significa simplemente asamblea, reunión, y después se usa para la iglesia en sentido de título, y lo vamos a estudiar en los siguientes mensajes. Hace un tiempo me escribió un predicador y me dijo, oye, ¿sí es cierto que la palabra iglesia significa eso? No, no es verdad. Es una palabra, como muchas otras palabras, que al nacer se les pega una preposición, lo mismo haces en español, o se le pega algunos prefijos, se llaman así, que le cambia. Por ejemplo, usted utiliza la palabra develar, o también utiliza la palabra desvelar. Fíjese, a la palabra velar le pegaron la palabra des. ¿Y qué hicimos? Una palabra que significa quedarse despierto, desvelar. Es lo mismo que hicieron en griego. El idioma no es distinto en ese sentido. Como en griego se utilizan muchas palabras que se le pegaban preposiciones, en el español se utilizan muchas palabras. Ahí tiene la palabra apocalipsis, que es una palabra compuesta de apo y calipsis, que significa ahí de velar, quitar el velo o mostrar. Es lo mismo, hermanos. Vamos con lo que sigue. Cuando usted se pone a buscar la palabra iglesia, estos son los libros en los que la encuentra. ¿En cuál libro creen que aparece más la palabra iglesia, hermanos? En el libro de los Hechos y en el libro de Apocalipsis es donde más aparece. Nada más en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis aparece un montón de veces. Fíjese bien, Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 7, versículo 11, versículo 17, verso 23, verso 29, Revelación, Apocalipsis 3.1, 3.6, 3.13 y 3.22. Aparece un montón de veces en el libro de Apocalipsis y en el libro de los Hechos. Aparece en más libros, como usted puede ver, mire, Mateo, en Marcos no está la palabra
iglesia. ¿Ya lo notó? Ni en los demás evangelios, está solamente en Mateo. Lo que sigue. Ahora, hasta ahí. Ahora vamos a entrar a estudiar los textos. Como ya le dije, cada libro se debe estudiar como una sección aparte. Hoy vamos a estudiar solo el evangelio de Mateo. Y vamos a estudiar 2 pasajes nada más. ¿Qué nos enseñan los 2 pasajes de Mateo sobre la iglesia? Mire bien. Agarre su Biblia. Hasta ahí. Abra Mateo 16, 18. Porque quiero que se grabe esta parte, hermano. Porque el propósito del estudio es que se graben estas cosas para que las comparta. Fíjese bien. Mateo 16, 18 te enseña que Jesús fue quien edificó la iglesia. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. ¿Quién es el sujeto del verbo edificar? Jesús. Yo, dice, yo edificaré. ¿Quién es el que edifica la iglesia, hermanos? ¿Quién edificó la iglesia? Jesús. Lo primero que te enseña Mateo es que la iglesia está edificada por Jesucristo. La iglesia tiene su fuerza y tiene, hermanos, su fortaleza a causa de quien la edificó. Usted puede traer esta metáfora a un término literal y usted puede decir, mira, esa casa la edificó fulano. ¿Cómo es fulano para hacer casas? Muy bueno. ¿Se va a caer esa casa si la edificó fulano? No. ¿Por qué? Porque edifica buenas cosas. Pero si el albañil es malito, hermanos, para hacer casas, ¿qué decimos? No, hombre, te trepas a la bóveda a los 2 días y se le cae. Hay gente que se le cae la bóveda, no le sabe dar ¿el qué? El arco suficiente. ¿Y qué pasa con esas bóvedas? Cuando la hacen, por ejemplo, de catalana o de otro tipo, ¿qué hace? Se viene abajo. Si no tiene buena fortaleza, los elementos que utiliza para hacer la mezcla, el cemento y todo lo demás, ¿qué le pasa, hermano? Se cae. Cristo es quien edificó la iglesia. La palabra edificar es una metáfora. Allí habla de construir, de levantar, como si la iglesia fuera un edificio. La segunda cosa que nos enseña el texto es que cuando Cristo, que el pasaje habla de su iglesia y la distingue de cualquier otra, porque dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? O sea que hay muchas iglesias, ¿verdad? Puede haber muchas asambleas. Puede haber asambleas en Éfeso, en Corinto, en otros lados, pero no todas las asambleas son de quién. Cristo, al decir mi iglesia, está indicando que la distingue de cualquier otra. No todas las iglesias son iglesias de Cristo, porque Él tiene su iglesia. Esa palabra mi indica distinción, la mía. ¿Quién de ustedes tiene, por ejemplo, un perrito? A ver, hermana Sandra, ¿cómo se llama tu perrito? Chilindrina, ¿cómo es? Una cocker. Hermana Gela, ¿cómo se llama su perrita? ¿O perrito? Bombón. Chilindrina y Bombón, no, pues ya. Buenos los nombres. ¿Y se dan ganas de comérsela? ¿Qué tipo de perrita es? Una French Poodle. ¿Son iguales? Si la hermana Gela dice, mi perrita, ¿está diciendo la perrita de la hermana Sandra? No, ¿verdad? Son distintas. La palabra mi, el posesivo, está distinguiendo, hermanos, a una de otra. No es la misma. Sigue la tercera cosa. La tercera cosa que el texto nos enseña es que eso no es una. No dice mis, dice mi iglesia. Y no estoy diciendo que no sea una o varias en localidad. Estoy diciendo que es sin distinción. Cuando él dice mi iglesia, está hablando en distinción. O sea que aunque esté en España, en Francia, en Estados Unidos o en México, es igual, porque es su iglesia. Si la hermana Gela tuviera su bombón en Guadalajara, en Estados Unidos, sería el mismo bombón. Sería su misma perrita, porque sería la de ella. Y si hay otra igualita, pues le tendrían que poner un nombre semejante, para que sea igual a ella o sea la dueña. Pero solo hay una que se multiplique. Es como un molde, hermanos. Si usted hace un molde y echa en ello barro o oro o lo que sea, ¿va a salir siempre la misma pieza o no? Siempre. Por eso esté en Guadalajara, esté en Estados Unidos, esté en donde sea, es la misma iglesia. Pero ¿qué tal cuando ya no salen, se parecen? ¿Qué entonces qué dicen? No, esto está raro. Esto ya no es la misma. Se meten y luego dicen, aquí no aplauden, aquí no se caen al frente, aquí no se la pasan sacándote el dinero y pidiéndote casas y carros. Aquí no hablan del mensaje de la prosperidad. Aquí no hacen declaraciones de positivismo. ¿Es la misma iglesia? No, no es la misma iglesia. Se mete a otra. Aquí no toman la cena. Porque allá sí lo toman. Es que es cuestión de gustos.
Es cuestión de gustos. ¿Es la cena un mandamiento o no lo es? Entonces no es cuestión de gustos. No es la misma iglesia. La cuarta cosa. ¿Qué otra cosa nos enseña el texto? Que está edificada sobre él, dice, sobre esta roca. Ahorita voy a explicar esa parte en la siguiente PowerPoint. Seguimos. La quinta cosa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Me faltó ahí, con la iglesia. No pueden con la iglesia, está bien. ¿Pueden las puertas del Hades destruir a la iglesia? No. Ahora, ¿cuál es el tema de ese versículo? Dale. ¿Cuál es el tema de todo ese versículo? De acuerdo al contexto. El pasaje trata de lo que Jesús dice basado en que Él es el Cristo. El Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos contestan, y luego dicen, unos Juan el Bautista. ¿Qué más dicen? Otros Elías, y luego, o alguno de los. Y luego dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pon el diagrama. Ahora vean el diagrama del texto. La primera parte. En el verso 18. ¿Dale? Pues ya no está apareciendo. Otra vez. Ahí no aparece. ¿Ahí sí te aparece en la pantalla? Ahí está. Era ese, era el anterior. De allá de arriba. Ese. Ahora, observen lo que dice el texto. Porque de acuerdo al contexto, esto es lo que dice Jesús, porque le han dicho que Él es el Cristo. Dice, yo también te digo. ¿Qué sigue? Ahí. Yo también te digo. Fíjense que subrayé la palabra también, porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Dice, yo también te digo. Vamos a ver todas las cosas que le va a decir, porque le dice tres cosas. La primera cosa que le dice es que tú eres Pedro. Le hace una afirmación, lo reconoce, tú eres Pedro. Y luego dice, la segunda cosa que le dice es, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay una tercera cosa que le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todas esas tres cosas responden al verbo te digo. Gramaticalmente tienen un nombre, no se los voy a decir, pero responden a esa palabra. Tres cosas le dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera cosa que le dice la une a la segunda, hermanos, y la tercera es una consecuencia de la segunda. Por eso tiene punto y coma. Después de iglesia le pusieron punto y coma, porque la siguiente oración y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella es una consecuencia. ¿Por qué las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella? Porque la iglesia está edificada sobre la roca y no la puede destruir. O sea que al ser una consecuencia natural te indica que la roca está fortaleciendo a la iglesia y por lo tanto la iglesia no puede ser destruida, no puede prevalecer ni ser vencedor el Hades sobre ella, hermanos. ¿Están entendiendo lo que el texto dice? Ahora, los católicos te interpretan este texto diciendo que la roca es Pedro. Le dicen que la roca es Pedro. ¿Cómo les contestamos nosotros? El texto es muy fácil, miren. Como en el texto original la palabra Pedro, y la palabra roca, hermanos, son similares, Petro y Petra son similares. Ellos creen que está diciendo que Cristo edificará su iglesia sobre Pedro. Pero, para que dijera eso, tendría que haber dicho así el siguiente versículo. Y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Por qué tendría que decir sobre ti? Porque tendría que señalar al anterior el pronombre ti, a Pedro. Ahora, digamos que ellos siguen argumentando que significa, si eso fuera verdad, aquí solo debería de aparecer la palabra esta. Pero no aparece esta. Allí no dice, y sobre esta edificaré mi iglesia. ¿Verdad que no dice eso? Allí dice, ¿sobre esta qué? Hay algo bien interesante. Cuando el pronombre demostrativo esta aparece antes del sustantivo roca, está calificando a esta y no a la anterior. Gramaticalmente califica a esta y no a la anterior. O sea, esta es un sujeto distinto al anterior. Si solo hubiera dicho sobre esta edificaré mi iglesia, entonces diríamos,
Sí, porque está señalando el sustantivo anterior. Pero esta califica roca. Usted usa mucho esas frases. Sobre esta mesa quiero que se sienten, hermanos. ¿Sobre cuál mesa? Sobre la que está calificando. No dice sobre esta, la anterior que mencioné, sino sobre la que está. El adjetivo no cualifica la oración anterior, sino al que está en esta oración. Lo que quiere decir que la roca en este pasaje es un sujeto distinto a Pedro. Y cuando usted lo estudia, la roca es el Señor Jesucristo. Porque la roca hace que la iglesia no pueda ser destruida. Así de sencillo es el texto. Este texto lo empezaron a usar los católicos después, cuando querían hacer que el Papa fuera la máxima autoridad. Seguimos. Mira, ahora sí apareció. No, hombre, se pone sus moños, el PowerPoint. Es que como nunca lo usamos, casi no lo usamos, ahora está enojado, hermanos. Hace sus berrinches. Ahora, vamos a Mateo 18, el otro texto donde aparece la palabra iglesia. Vayan a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos del 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego lean el versículo 23. Perdón, el versículo 21, no el 23. Dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De qué trata el pasaje de Mateo 18, hermanos, del 15 al 20 y del 21 en adelante, al 35? La primera parte trata cómo tratar a un hermano que ha pecado contra nosotros. La segunda parte trata y cuántas veces debemos perdonarlo y por qué. Los temas están relacionados. El pasaje habla del perdón, cómo implementarlo. Eso es de lo que trata. Allí se menciona la iglesia, ustedes la van a ver. En el versículo 17, si ustedes leen el versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué se menciona la iglesia ahí? Por la disciplina bíblica. Este tema nos requeriría más tiempo, lo voy a dejar aquí, la siguiente semana le seguimos, porque no lo quiero dejar endeble. Este tema es muy serio y es muy importante. Entonces la siguiente semana seguimos con este tema. Ya, párale hasta ahí, Edgar. Me quedan 5 minutos, no me ajusta el tiempo, hermanos. Y no voy a dedicarle a un pasaje tan importante 5 minutitos, que no nos servirían para explicarlo. La siguiente semana vamos a explicarlo y es mejor que venga. Porque si alguno de los hermanos le aplica este texto y usted dice: yo no me lo sabía, pues ni modo. Ya es cuestión de usted que no se lo sabía. Hermanos, el día de hoy hemos estudiado que la palabra iglesia no significa que la iglesia pertenece a Dios por simplemente llamarse iglesia. ¿Hay una iglesia cerca de tu casa? El hecho de que se llame iglesia no la hace iglesia del Señor. Tiene que ser la iglesia de Cristo para ser su iglesia, porque Él dijo: mi iglesia. Tiene que estar cimentada sobre esa roca para que no pueda ser destruida. Y tiene otras características que vamos a estudiar ahora. Tiene que implementarse la autoridad de Cristo dentro de ella. Pero hemos estudiado que los cristianos tenemos unas grandes ventajas el día de hoy. En este siglo, hermanos, a diferencia del pasado, ya no hay excusa para no leer la Biblia y para no estudiarla. Este siglo, tristemente, es conocido, hermanos, por más ignorancia acerca de la palabra de Dios que por otra cosa. Lamentablemente, las versiones de la Biblia abundan. Hay más de 500 versiones de la Biblia y muchas más. Y la gente tiene en su casa hasta la posibilidad de tener 10 o 20, pero no la lee. Y los cristianos les pasa exactamente lo mismo. A ti, hermano, que no lees la palabra de Dios, te estás privando de un gran privilegio que los antiguos no tuvieran. En el siglo XVII y XVIII mucha gente dio la vida para que tú y yo tuviéramos la Biblia, para que la estudiáramos. Hubo gente que dedicó toda su vida a ser una herramienta para que tú nomás la abras y revises todo lo que se te antoje. Hubo gente que
dedicó su vida para hacer una herramienta que le des un clic y te dé todo lo que necesitas. Pero nosotros estamos preocupados por nuestros negocios, por nuestra economía, por nuestros problemas, por nuestra comunidad, y no le damos el estudio necesario a la Biblia. No somos la excepción, hermanos. En esta iglesia no somos la excepción en cuanto a que somos predicadores que nos dedicamos a estudiar. No, porque todos los predicadores deberían dedicar el mismo esfuerzo y dedicación para estudiar un tema. Porque no tienen menores recursos que uno. Aún el que vive en Chiapas puede ir o pedir una concordancia Strong y se la pueden enviar. Y si no, si tiene algo de internet, lo puede bajar gratuito. Gratuito, no te cobran nada. Hoy en día hay tantos recursos y cualquier persona puede acceder a ellos que no hay excusa. Y si no, puede hacer lo que hacían los antiguos, sentarse libro por libro, ponerse a estudiar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, harían el trabajo como ese? Eso es lo lamentable. Y yo esta mañana quiero exhortarles a que no sean solamente oidores, a que se dediquen a leer la palabra de Dios con interés. Porque si te pierdes el día de mañana no va a ser mi culpa, va a ser tu culpa por no ser responsable. Si el día de mañana, hermanos, el Señor te llama a cuentas y te toca ir al Hades en la sección del Tártaro, si te das cuenta de que te vas a resucitar solo para ir al infierno, no va a ser mi culpa. Porque en esta iglesia se te ha enseñado lo mejor posible y se te ha educado lo mejor posible. Porque nos hemos esperado. Hoy en día tienes la capacidad de hacerlo. Si no quieres hacerlo es por excusa o por flojera. Y los mensajes no faltan cada domingo, de uno o de otro predicador. Yo los exhorto a que valoremos lo que tenemos, porque hoy tenemos tanto conocimiento y gratuito que lo único que hace falta es ir a cosecharlo y usarlo. Hermanos, agradezcamos a Dios por la época que nos ha tocado vivir, porque tenemos tantas cosas gracias a Él y gracias a sus bendiciones. Dios les bendiga. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo. La siguiente semana le seguimos. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana o el estudio que tuvimos. Yo en mi corazón sí le doy muchas gracias a Dios por los ministros que tenemos, porque son personas capaces